tal amigos de Arena Rock? Estamos transmitiendo aquí desde la Alameda Zaragoza, de aquí de Torreón, Coahuila. Este es el episodio número 16. Vamos a hablar de un tema muy interesante sobre la represión y censura en Avándaro. Es, mijano. ¿Cómo te ha ido, Jesús, con la granizada? No, pues me fue medio fatal. Ahí el carro pasó varios detallitos, daños físicos. Te tocó lo más grande del granizo en Lerdo. Sí, se me cayó, pero pesado. No eran granizo, eran pedradones, pelotas de golf. Sí, por eso el episodio de hace 15 días se canceló, ¿ah? Sí, hay detalles, no hubo manera de grabar. Ajá. Por esa cuestión, pero aquí andamos. Lo bueno que aquí andamos y ahora ¿de qué tratará el tema, mi buen Jesús? Del famoso festival de rock y ruedas de Avándaro. Ajá. Un festival que en 1971, pues un festival que estuvo envuelto en mucha Polémica. Ajá. Por cuestiones del gobierno, que era una masa de 300,000 personas, allí en Valle de Bravo. El 11 de septiembre y 12 de septiembre del festival. A raíz de esto, como todo episodio de la humanidad, cuando ve mucha aglomeración, la gente se asusta. En ese caso el gobierno también se asustó porque ya venía asustado, tenía la polémica de lo que pasó en el 68 y el halconazo también en el 70. Estaba muy fresco esas dos broncas. Sí, estaban muy frescas. Y el gobierno pues estaba asustado y ahí hubo cierta represión. Sí se llevó a cabo una parte del festival, pero con mucha censura por parte de la prensa. Decomisaron todos los videos que se grabaron, o sea, toda fotografía, la mayoría se censuró y desapareció mucho material gráfico del evento por ese tipo por la censura que hubo por parte del gobierno. Bien, fue una censura mediática y radical. Sí, radical por parte del partido que estaba en ese tiempo, era el PRI, que era un partido autoritario. Hoy también, pero Es otra historia. Es historia. Pero para aquellas épocas, transportarnos a aquellas épocas, 300,000 personas eran una cantidad de votos increíbles. Ajá. Y le podían afectar en cuanto a muchas cosas, ¿verdad? Sí. En cuanto a una guerra civil, entraron en pánico. Sí, en pánico. Y de hecho, desde ese entonces, pues el rock fue censurado. Fue visto como algo, como si fuera algo terrorista, algo así. Ahora lo catalogan. Sí. O sea, fue visto de esa forma. Sí, fue visto de esa forma porque como no estaban acostumbrados a la libertad de expresión tal cual, y como el rock era un medio de expresión, cuestionaba religión, política, eso no le gustaba mucho al gobierno, sobre todo de Luis Echeverría, que era el que estaba en aquel entonces de presidente. Él sí era autoritario, era un gobierno, hoy decían que militar. Represor y militar, y mucha gente pues peleaba se opuso a ese régimen, y por eso estaban asustados de ese evento que estaban temerosos de la juventud de ese entonces, la forma de pensar a los jóvenes, que era cambiar y era revolucionar, ¿verdad? Así es. ¿Qué te parece si continuamos, Jesús, para dar la vuelta en este precioso parque, la Alameda de Torreón? Sí, aquí en la Alameda. Ya tiene muchísimos años también. Para ser un desierto, la ciudad de Torreón, pues es un lugar agradable, con árboles. Sí, tiene varios puntos con buena vegetación. Por ejemplo, el bosque, es el pulmón de aquí de la laguna. Tenemos la plaza de armas, la Alameda, que tenemos aquí. El Parque de las Etnias. Ajá. Creo que es otro. Sí, de hecho vienen siendo los pulmones de la ciudad, ¿no? Así es. Que vivimos en una región desértica, semidesértica. Y el calor está criminal, está intenso y entonces, pues es un pulmón para respirar, ¿verdad? Sí. El origen de la palabra Alameda, ¿de dónde se origina? Jesús, de Álamos, de los álamos, sí. Donde yacen los álamos, ¿verdad? Donde yacen los álamos. Pero de hecho los álamos es una especie que ya está extinta, casi, ¿no? Sí, de repente encuentras uno que otro, pero ya está muy buena. Exacto, y más en la región esta desértica no son especies nativas, ¿verdad? Así es, se afecta el origen de lo que son los árboles. No que cualquier parte sean cierto tipo de árboles. Por la zona que estamos aquí semidesértica, no se dan muchos árboles. Ok, continuamos. Así estuvo, eso fue en el Festival de Rock y Ruedas. Rock y Ruedas de Avándaro en Valle de Bravo. Un evento que pues sí conglomeró mucha gente, muchos jóvenes,
deseosos de disfrutar la música, sobre todo del rock de aquel entonces, pero a la vez pues también sí, como todo evento, sea rock o no rock, siempre va a haber alcohol, cierto tipo de sustancias, depravación, dicen por ahí. Pero eso fue lo que manejaron los medios, ¿verdad? En realidad todo era en favor de la paz, ¿verdad? Y era a favor de la paz, un tipo de protesta por lo del 68. Y también venía lo de Gusto, que fue en el 69, que también fue un evento que mucha gente, ahí sí hubo evidencia gráfica, hubo videos de lo que pasó ahí, y quisieron hacer este espacio, una banda, ¿no?, para emular ese festival. Como una versión latinoamericana de Gusto. Sí, una versión americana, o sudamericana, bueno. Con bandas mexicanas en su mayoría. En su mayoría. Ahí estuvo los Tuk-Tuks, estuvo el famoso Tri antes de que... Three Souls in My Mind. Varias bandas por ahí, de que no acabaron de tocar porque ya se puso muy pesada la seguridad y vieron que era un desbarajuste. Y prefirieron parar el evento. O sea, lo censuraron completamente, y lo poco material que hubo por ahí, mucha gente lo borraron, los videos. ¿Desaparecieron? Sí, desaparecieron. Fotografías, videos. Porque inclusive hay una versión que iban a transmitirlo en directo, ¿verdad? Y que empezaron a transmitirlo, pero como vieron que había muchísima gente y las cosas se podrían salir de control, lo cortaron, ¿verdad? Pero en televisión o en radio, creo, no estoy seguro. ¿No sabes algo? Fue de televisión, cuando era televisante, creo, algo así, lo que era Televisa. Lo que hoy es Televisa. De hecho, por ahí ellos grabaron una parte, pero vieron el desbarajuste, llegó el gobierno, ¿sabes qué? Párale, a ver lo que grabaste. Y realmente, pues, anteriormente la milicia sí era muy respetada, era de temor. Y optaron por parar y entregar material. Y ahí está el material que se grabó. Y por ahí dicen que rumores que hay copias, pero pues realmente, ¿será cierto o no será cierto? Que estaría bien que lo sacaran, porque sí, independientemente de lo que se vivió ahí, pues es un archivo histórico. Es un evento. Que sí, por ahí andan fotos, hubo gente que económicamente estaba bien y hizo grabaciones particulares. En Super 8, en cámaras caseras, ¿verdad? Caseras, fotografías, y por ahí andan. De repente sale por ahí una foto de banda. Pero inéditas, son imágenes inéditas. Inéditas, y también inéditas. Aún persiste el temor por sacar material, ¿no? ¿Qué será? Que aún persiste el temor por mostrar lo que sucedió. Que todo queda más que nada en lo que vienen siendo las anécdotas, ¿no? Sí, van quedando así como leyendas urbanas de todo esto. Sí, realmente es el miedo a los grupos, que cuestionan al gobierno, cualquiera que sea su giro de ideología. De disidencia, Sí. Muy bien, ¿qué te parece si continuamos con este programa aquí en el Parque en la Alameda de Torreón, Coahuila, amigos? Continuamos, Continuando con el tema, mi Jesús. Sí, fue un festival que fue muy satanizado, pero realmente no hay evidencia que haya habido saldos rojos. Saldo rojo, fue totalmente saldo en blanco, en paz. Porque fue un festival de paz y ruedas, ¿verdad? Así es, un festival que... Originalmente iba a haber una carrera como tipo la Panamericana ahí, ¿no? Sí. Pero al final, como vieron la cantidad de gente... Sí, la suspendieron. Y se quedó solo la música. Se quedó la pura música. Sí, claro, realmente pues sí hubo alcohol, lo normal en eventos de gran capacidad de gente. Sí hay bebidas. Fumaron algo natural ahí. Algo natural, veganos los cuates estos fumando la hierba de la paz. Y entonces, realmente fue solo blanco. Lo cuestionable en este momento aquí es que a partir de ahí todo el rock fue censurado a nivel nacional, porque se dieron cuenta del poder y la capacidad que tenía de las masas, ¿verdad? Así es. O sea, de la arquitectura social, digámoslo, de que podían ponerse de acuerdo en contra de algo, porque estaba muy reciente lo que platicábamos de 68. Lo de Tlatelolco, y lo de la plaza del Halconazo, ¿verdad? Sí, eso movió mucha gente, era el temor que se voy a repetir. Sí. Por eso prefirieron censurarlo, satanizarlo, para que no
ocurriera lo mismo o estuvieran tentados la gente a hacer lo mismo. Ajá. Pero realmente el saldo fue blanco, o sea, fue un concierto de paz. Pues es blanco, pero jamás volvió a haber conciertos masivos No, ya no. a partir de ahí. Sí. Y Y de hecho fue hasta 1979 que se censuró y se prohibió los eventos masivos. De ahí para acá y después una censura al 100% en el rock. pero hasta 1979 ya fue algo más oficial. Sí, se era como ya expuesto en el diario oficial de la Como federación. un dictamen ya. También ya Ajá, para que ya no se para ese tipo de eventos. ajá. Y para bien o para mal, el rock siguió. Viviendo ellos funky. Los hoyos funky muy subterráneos. Los hoyos funky eran bodegas, eran casas, Terrenos baldíos. eran Eran sótanos sótanos completamente clandestinos, y prohibidos. prohibidos. O sea, podía llegar la ley. Ya llegaban los operativos, ¿qué están haciendo? Súbanse. Y esta música está prohibida, significa que es un delito y vámonos. Así es, Porque estaba prohibida, ¿no? sí estaba prohibida en su totalidad. Ajá. Pero gracias a esos hoyos funky, el rock siguió. Creciendo subterráneamente y siguió su rumbo, pero tuvieron que pasar muchísimas décadas, ¿verdad? Sí, hasta que pues ya se nosotros también el rock puso su parte de no hacer tanta protesta, no atacar tanto a la política, religión, ya era un tema más, entre comillas, más comerciales, pero eso fue también parte para poder surgir otra vez, que los eventos volvieran a surgir, pues fuera ya eventos masivos y todo eso. A nivel mundial el clima político hacia los jóvenes estaba muy raro, ¿no? También en otros países de Latinoamérica sucedían cosas gachonas, en Chile, o sea, Sí, en Chile, había represión. sí, en Alemania, en Estados Unidos, Europa. Sí, en China, bueno, se más modernamente en la plaza Tiananmen, en los tanques y todo. Pero pues fue algo muy, pues sacudió al mundo, ¿no? Sí, eso todo el mundo porque pues que realmente son eventos que no hacían hincapié en la violencia, o sea, eran temas cotidianos, por decirlo así, pero la represión hace que se haga muy violento. Y realmente los eventos masivos nunca existieron, por eso no hay. O sea, sí detuvieron el progreso y el avance del rock. Así es. O sea, la evolución de un género, de una cultura, sí fue reprimida y sí la detuvieron. Pero no fue sino hasta cuando habían conocido la concierto de Rod Stewart, en el 91, o ¿en qué año fue? Sí, 91, que ya empezó un poquito a disipar ese estigma de eventos masivos. El evento de Chuck Berry estuvo en el 74, estuvo ahí en el Ferrocarril Ciudad de México. Ajá, Chuck Berry. Chuck Berry estuvo ahí, un evento internacional, poca promoción, mucha seguridad, se boicoteó el sonido, o sea, muy poca asistencia, pero ya se empezaba a dar ese tipo de eventos, pero eran muy limitados y bajo mucha vigilancia. Y estaban viendo, checando porque nuevamente la prensa decía que eran eventos de marihuaniza. A comparación de lo que hay ahorita, que cada semana hay eventos internacionales. Así, y en un solo día hay varios, o en un solo fin de semana, ¿no? Y entonces hasta que llegó realmente el de Rod Stewart fue en Querétaro, ¿no? Por cuestiones de burocracia, lo cambiaron a esa sede. Así es, por los permisos Pero ya después ya vino Ozzy Osbourne, ya vino Metallica, pero ya fue en los 90, ¿verdad? Ya a partir de los 90 sí hubo un poco más de apertura. Pasaron más de 20 años. Sí, pero en los 70 sí estuvo muy restringido los eventos masivos. Ajá. También estuvo Chicago en el 75, estuvo ahí en el Auditorio Nacional, que ahí hubo un portazo, famoso portazo en los eventos. Ajá. Dice que eso lo provocó la misma vigilancia, que era por parte del gobierno, para darle mala imagen a ese evento. Ah, ok. O sea, la misma propaganda del gobierno, o sea, que sigue siendo un estigma a los eventos, y provocaban a los que iban ahí a presentarlo junto con la vigilancia que les picaba la cresta y ellos provocaban. Sí, para decir que fueron los jóvenes que andaban mal, ¿verdad? Vamos a continuar, mellizos, por este parque, También estuvo por ahí Tom Fogerty, que era hermano del señor John Fogerty de los Creedence. También un evento, también fue un evento con poca gente,
mucha vigilancia, muy restringido en la entrada. También se les hizo raro es que están censurando lo que es el rock. Fue casi el sombrero para juego de Creedence, ¿ah? Sí, su número apogeo y caray, como que... O sea, pero como que seguían con el dedo en la llaga, de que a pesar que ya había permisos para organizar eventos, querían seguir dándole una mala imagen a los eventos, de que era algo malo, de que era algo para... Depravación tal cual. De depravación, ajá. Lamentablemente en esa época el gobierno sí estaba muy de la mano con la iglesia. Tenía mucha censura, que ese tipo de eventos. Hasta la fecha sigue habiendo por ahí eventos. Como hace poco en San Luis que fue el evento de Marilyn Manson. Ajá. La iglesia levantó firmas, el otro que era un satánico. Un anticristo. Un anticristo y el otro. Y ahora están con lo de también un evento de baby metal también que ya son... Los japoneses. No, lo quieren boicotear. Lo quieren boicotear. Va a ser en el mes de diciembre, ¿verdad? Sí, que porque son satánicas y no sé qué. Porque en uno de sus performances salen ellas crucificadas. Ah, ok. O sea, pero ellas realmente su simbolismo, pero también quieren censurar ese evento. Pues ya juntaron firma, juntaron todo para que no se llevara a cabo. Pero bueno, censura. Es parte de la censura normal, pero lo que pasa es que en los 70s, 80s, o cuando fue el Festival de Avándaro, la sociedad sí era más conservadora, hay que entenderlo. Ya estas fechas de ahorita, como que ya hay más libertad, pero a la vez también hay una especie de represión, pero más callada, más de los medios, electrónicos, de las redes. Sí, porque de hecho hay eventos que son políticamente correctos, por ejemplo los de música norteña. Realmente ahí sí me ha tocado, no es que me agrade la música, acabo de acompañar a ciertas personas a ese tipo de eventos y es un río de alcohol lo que ves ahí. Inclusive más increíble y más salvaje que en uno de rock. O sea, ay caray. Y ahí sí hay golpes, y hay violencia. Sí, y es normalmente que siempre en ciertas zonas son pleitos, peleas y están la vigilancia, sepárense, pero siempre hay un pleito, siempre hay esto, siempre todo. Ajá. Y en un concierto de rock no es tanto. Si hay un altercado, la misma gente sí va a ser canijo. Sí, hay un mejor control de crisis. Ajá. Porque inclusive hay pasillos para evacuar heridos, y está todo mejor planificado. No es que estemos en contra de la otra clase de música, del reggaetón o de la música de banda o lo que sea, sino que la arquitectura social sí cambia, porque cambia la cultura. Y no significa que la cultura sea un estatus entre inteligencia o entre intelectualidad a gustos por la música, ¿no? Sí, los gustos se rompen géneros, dicen por ahí. Ajá. Pero sí, lo que es políticamente correcto en ese tipo de eventos, o sea, sí es un río de alcohol, ¿ves? Exacto. Y ahí sí estancias sí pasan cosas. Y ahí sí hay. Porque ahí a veces se introducen hasta armas. Y nuevamente es cultura de la que no mencionamos. De la que no mencionamos. Sí, pero ya todos. Exacto, sí. Pues ahí sí la gente pues, realmente trae. Exacto. En ese tipo de eventos y es más perjudicial. Y el rockero lo ves con una playera de tu banda favorita, lo ves siendo feliz y lo ves siendo tal y como es, pero no trata de aparentar ser Gene Simmons pintado o de ser Alice Cooper. No, él trata de sentirse bien tal y como se viste un domingo, un día de un concierto. O sea, no tiene por qué aparentar una cosa que no es. O sea, hay más equilibrio entre la coherencia de la música y de la persona. Y si nos vemos un poco con la inclinación más de rock, pues es que desde niños lo amamos, ¿verdad? Sí, nos gusta el rock. Desde chavos, desde la primaria. Y hemos vivido una vida muy plena gracias a eso. Y hemos tratado de ser buenos ciudadanos y llevar bien a cabo las cosas. Tratar de ser buenos seres humanos. Somos personas, buenos ciudadanos, exacto, aportar a la sociedad, tal cual. Aunque mucha gente sí nos ve, bueno, uno que tiene la fachada así más curiosa. Pero somos buenos niños, ¿sabes? Bueno, somos buenos niños. Vamos a continuar, amigos, con esta interesante charla. Este tema de Vándalo está muy extenso y muy interesante, ¿verdad? Sí, sería más extenso si hubiera más material, o sea, de lo que pasó realmente. Como comentábamos, fue un salto en blanco, que no hubo agresión, no hubo heridos. Sí, pues las emergencias normales, golpes de calor, pero así grave no. No se tiene nada documentado. Aunque la prensa sí dijo que fue un desorden, que fue una orgía, que muchas drogas y todo eso.
Fue una agenda tipo ley Mordaza Así es. para desacreditar pues esas ideologías de los jóvenes. Y hasta la fecha sigue censurado mucho material de Avándaro. Ajá. De lo poco que se enlató. Sí. Pues, Quizás algún día salga a la luz. Sí, esperemos que sí. Lo reconozcamos, lo veamos. Pero quién sabe, porque también... No, pues ya pasó mucho tiempo. Puede ser que ya tenga... Sí, aparte ya la historia ha madurado. Ajá. Consideramos que ya no aplica la censura a ciertos temas. Exacto, sí. Nomás- Y entonces, a final de cuentas, los tiempos contemporáneos tienen mucho que ver con todo lo que pasó represivamente. O sea, ya superaron eso, ya se superó, ya hay conciertos. Como decías tú ahorita, estamos en la gloria. Sí, en la gloria, ya hay eventos masivos. Por ejemplo, en Monterrey está el Machaca, Ajá. un evento masivo. De- Texas Norte, o sea, ya varios eventos que alberga mucha afluencia de jóvenes y a más géneros. y más géneros. Ya tiene esa apertura que no había todavía en los 90s, todavía estaba muy censurado eventos masivos. Aquí en México no había eventos masivos. Ajá. Había bailes, por ejemplo, el de Rigo Tobar, que estuvo ahí en Monterrey. Que primero fue el Papa y Ajá. metió 200,000 personas. Y luego fue Rigo Tobar y metió 300,000. Le ganó. Le ganó. O sea, Porque puede más lo popular que a veces la fe. así es. Pero es otro tema. Sí, está muy complicado. Son temas que políticamente incorrectos o correctos para cierto tipo de esferas, pero son temas que no se deben de tocar. Y como dicen, o sea, quisiera en un meeting, quisiera esa cantidad de votantes. Así es. Y es un poder que nadie lo niega, No. porque es un gusto por una cultura, más allá de las cosas que los estatutos políticos de las ciudades, de los pueblos, de los países dicten o hagan, ¿no? O Así sea, es. siempre va a haber un temor hacia, ¿sabes qué? Esa persona mueve mucha gente, dile que le baje, que se silencie, que no nos diga tantas cosas. Sí, Pero antes había más represión y ahora ya hasta la misma gente es mejor comportada. así es mejor. Bueno, yo que tengo la experiencia de ir al Candelabrum acá en León, Ajá. es un evento de 2 días, son de 12 de mediodía a 12 de la noche. Estamos hablando de 12 horas de festival durante 2 días. Durante 2 días. Sí, hay vigilancia, hay autoridades ahí presentes, pero muy tranquilo. Sí, hay venta de cerveza, La gente bien portada. bien portada, todos en una hermandad. Sí, de repente hay cuates que se les pasan las cucharadas, lo tranquilizan, siéntate ahí un ratito y no pasa nada. Ajá. Sí, pero es un evento masivo que 3,000, 4,000, 6,000 gentes por día, pues es Muchísimo. muchísima gente. Que se quiere volver a repetir lo de Avándaro, pero todo está el estigma ese de que vuelva a pasar lo mismo. Ya hemos evolucionado mentalmente y pues ya nos comportamos como antes. Como lo que comentabas ahorita de cuando llegó Queen, ¿verdad? Llegó Queen, se presentó en Puebla. Ajá. Ahí entró gente de choque, por ahí dicen, que no me consta que yo no estuve ahí, que fue gente de choque a instigar ahí el evento, empezaron a aventar, Tratar de boicotearlo, aventaron en el escenario botellas, tiraron piedras. Y y la banda de Queen se decepcionó. sí, o sea, ellos venían con toda la actitud de Y la intención de un comportamiento de primer mundo, el cual no existía porque eran los primeros conciertos, ¿verdad? así se iba a presentar en Puebla y en Monterrey. Ajá. Y en Puebla, no, de plano no, Ajá. ya no volvieron Ya no regresaron jamás, ni a México. Ni a México, no. Quizás nos veamos un poco antiguados al hablar de esto, pero es el comportamiento de nosotros como mexicanos y como humanos, ¿verdad? Así es. Porque actualmente no es así. De hecho, ya todo es más moderno, ya todo ha cambiado, pero gracias a que pasamos por esa historia, que ahora nos tocó aquí en nuestro país de lo de Avándaro, y gracias a esas vivencias tuvo que haber un proceso de evolución para entender que así son las cosas. De hecho, pues ahorita la queja de uno es que antes los conciertos eran de 100 pesos a 400 la taquilla y ahorita son de 5,000. Sí, todo está muy caro. Ya es una experiencia que tiene más tecnología, fuegos pirotécnicos, pantallas de primer mundo, pero es como ir a Disneylandia. Sí, O sea, ya no está al alcance como antes. O sea, ya cierto, que haya un grupo selecto puede asistir a los eventos. Así. O embarcarte por 2 años con alguna tarjetita, o venderle tu alma al diablo. Al diablo, al chamuco. Que ya no la quiere, ya está muy traqueteada esa alma. Ya no me sirve. Y no me sirve, no, ya está muy
muy osada. Bueno, vamos a seguir nuestro recorrido, compañeros. Vamos a continuar. seguimos. Continuar, ¿qué me dices sobre el tema? Sí, o sea, la censura siempre ha estado realmente cuando se desconoce cierto tipo de música. Por ejemplo, lo que pasó con el punk en los 70s, también hubo una censura por ahí. Claro, pues era un poquito más extremo la música de los ingleses, por ejemplo, los Sex Pistols, Los Ramones. que ya predicaban su antigobierno, antiguerra, o sea, era una... Richard Kennedy sí era algo más Kennedy, duro, sí, era un poquito más duro y más directo. Ajá. Ahí sí hubo una censura y los eventos pues eran prácticamente en bares, en hoyos funkies, todavía no era tan abierto por la misma censura que había. Uh-huh. Y realmente eran muy pocos las bandas que hacían eventos masivos, eran bandas así que giraban en bares. Que curiosamente, mi buen Jesus, es el extraño encanto de lo prohibido. Así es. Vamos a un concierto donde no va a entrar nadie más que puros rockeros. ¿Sí? Y de alguna manera tenía un ambiente pues, criminal, chingón. O sea, ¿Sí? ¿te imaginas en ese momento vivir un evento de esos? Increíble, ¿verdad? Con servicios. Y de ahí salieron himnos generacionales como la de Brisket Bob, canciones. Brisket Bob, la de Hey, oh, Durango. Ah, no. Sí. Ya, sí, una censura que entre más censures, más se disfrutan los eventos. Sí, porque lo prohibido es prohibir, ¿verdad? Si al ser humano le prohíbes algo, es lo que más va a buscar. Sí, me prohíbes, ahí va uno. Ajá, y entonces también de ahí derivarían los grupos radicales como por ejemplo los post-punk ya de los 2000, como por ejemplo estas chicas llamadas... Las Pussy Riot, las rusas. Sí. Por ahí ellos surgen de un colectivo Mixto. O sea, en ese colectivo había hombres y mujeres. Hombres y mujeres Sí, pero había pintores, poetas. Un colectivo cultural, por decirlo así, porque había gente estudiada que eran arquitectos, pintores, filósofos, o sea, gente muy estudiada, pero muy radicales en sus ideas. Apoyaban los movimientos feministas, los LGTB, XXXXY. O sea, era un grupo de punk rock que todos tocaban, tenían ese perfecto conocimiento de cultura, que también en Rusia ahí sí la cultura es un poquito más cerrada, más extrema. Y pasa que hacen O sea, el colectivo se sintetizó a 15 mujeres. 15 mujeres. Se volvió femenino. Sí, completamente. Al inicio era mixto, y al último se hizo más radical, feminista, a puras mujeres. Y usaban pasamontañas de colores. Pasamontañas de colores, tipo punquetos, pero mujeres. Ajá. Y en Rusia pues sí está más prohibido la ideología en contra del gobierno y religión menos. Sí, que viene siendo el cristianismo ortodoxo, que ella muy radical. Muy radical. La religión ahí en Rusia. Ajá. Y lamentablemente estas chicas fueron a hacer un evento sin permiso. En su mismo espíritu de protesta, Sí. lo que viene siendo el punk. El punk es protesta. Es denuncia. Es una denuncia. Ajá. Pero, caray, sí se ponen muy extremas, como todo, sí se ponen muy extremas. Uh-huh. Y estas señoritas, lamentablemente, van y hacen un evento, un concierto dentro de una importante catedral de Moscú. Pero no, es muy sagrada, es un centro ceremonial. Sí, se llama... ¿Cómo se llama? La Catedral de Cristo Salvador. De Cristo Salvador, muy bien. Un evento en el 12 de septiembre del 2012. Ajá. Ese día fue cuando fueron ahí adentro de la iglesia a hacer su... Que le llamaron el canto de... Como que le pusieron un título, pero no lo recuerdo. Que el canto se quejaban de la reelección de Vladimir, ¿verdad? Sí, de Vladimir Putin. Uh-huh. Que realmente en Rusia sí son muy estrictos ahí. Uh-huh. Ves, si checan los videos por ahí de cómo reprimen ellos las protestas. Uh-huh. O sea, el militar o la autoridad no se tienta con las mujeres, mujer no de mujer. No son estos cachetadones y cárcel y todo, ¿verdad? Cárcel, ahí no andan, ahí la ley es pareja para todos. Aquí no se respeta la ley, seas quien sea. Uh-huh. Y sí son muy extremos ahí. Y lamentablemente pues las apresan. Ok. Después de días de haber hecho esa manifestación o esa tocada dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, saliendo, vénganse. Las encarcelan y les dan, van a juicio. Un objetivo que lograron fue que el mundo volteara hacia allá.
por la censura que tuvieron estas chicas, la pena que les dieron de 2 años de cárcel, 3 años, 2 años de prisión. Sí, que la cumplieron casi en su totalidad. Sí, casi salió, creo. Y eran chicas, no es por menospreciar a nadie, pero eran chicas profesionistas con carrera, inclusive con grandes logros académicos, ¿verdad? Sí, era una arquitecta, era una señorita, estudió, era filósofa, creo, algo así, tenía algo que ver con la filosofía. O sea, señoritas preparadas, estudiadas, que sí diferencian de ciertos movimientos de que realmente culturalmente pues, no están a la altura. No es por menospreciarlos, claro, no es menosprecio, pero llama la atención de que eran chicas preparadas. Ok, o sea que si se lo hubieran llevado calmado, por decirlo de una forma, hubieran logrado una carrera artística trascendental. Sí, que trascienda fronteras. Sí, pero como es el punk radical, contestatario y de denuncia, lo hicieron de una manera de denunciar, pero ya sí les cayó la bronca. Sí, ahí sí les fue muy mal. Y a raíz de ahí, Mi Jesus, hasta Madonna las apoyó en conciertos, se le pintada, se quitaba la camisa y le había pintado, liberen a Pussy Riot. O sea, había anuncios, la prensa las apoyaba, todo el mundo hubo movimientos para que las liberaran, ¿verdad? Sí, que fue lograron el objetivo de que volteara la gente a verlas. Ajá. O sea, en la protesta que estaban haciendo por la reelección de Putin, se logró el objetivo de ellas, a que estuvieran en los focos públicos nacionales e internacionales. Pero sí cumplieron casi 2 años de prisión. Pero de ser artistas locales de un lugar, de una gran ciudad, se supone, a ser reconocidas por un escándalo a nivel mundial, valdría la pena para ellas. No era su intención. No era la intención de eso. De buscar likes, por decirlo de una forma. Pero lograron un objetivo de ser escuchadas a nivel mundial, ¿verdad? Sí, el objetivo que se escuchara sus voces, su protesta, lo logran con creces. Internacionalmente, a lo mejor no esperaban que se hiciera internacional. Recibir apoyo, por ejemplo, de Madonna, o sea, un apoyo, que en sus conciertos se pintaba el cuerpo, que hacían liberen a Pussy Riot, y se quitaba la camisa casi desnuda y traía pintado como con lápiz labial, ¿verdad? Como si fueran tatuajes. Y entonces, y al final, Jesus cumplieron la condena. Sí, cumplieron la condena y siguen en el colectivo. Siguen en el colectivo, pero algunos se retiraron o el colectivo sigue. Algunos se retiraron. O sea, algunos se retiraron porque vieron la magnitud de lo que hicieron. De la represión. Represión y sí, pues por cierto temor, es que, caray. Porque, pues, afortunadamente, lamentablemente, el colectivo era de gente preparada, gente muchas veces de dinero, que logró pagar sus estudios, educadas, y pues ahí tiene que ver mucho también lo económico, ¿no? Pues, y a nivel intelectual saben de cuestiones religiosas, políticas, están muy metidas. Son muy capacitadas, son muy estudiadas, pero si son radicales es porque quieren hacer que cambie el sistema o porque denuncian alguna cosa que para ellas no es buena. ¿Cómo? A través del punk. Así es, una protesta. Y tocaban música. De hecho, el video tiene partes grabadas en otra iglesia, pero realmente lo que ellas hicieron, el pequeño escándalo, fueron nomás como unos 30 segundos, ¿verdad? Sí, lo que... Y para completar el video lo hicieron en otras iglesias, pareciendo que era ahí mismo, ya con guitarras y todo. No, pues, y ahí termina la historia, mis hijos. Así termina la historia, siguen en el colectivo. De hecho, en el 2019 estuvieron una vez creo que en el algo así como el Machaco, lo ponemos en la descripción, pero estuvieron aquí, pero yo creo que ya no eran las mismas. Yo creo que son del mismo colectivo, pero nada más para mantener el espíritu de la banda. Pero ya no son aquellas chicas que salieron en la prensa internacional, ya sin las máscaras, nada. De hecho, aún siguen usando los pasamontañas. Y pues qué admirable de muchachas, ¿no? De tener ese espíritu indomable, de querer decir que está bien o que está mal a través de la música, a través de la juventud y del arte. Es arte, le pueden llamar arte, ¿cómo le decían? Radical, arte radical. Arte radical, pero sigue siendo arte. Sigue siendo arte, pero es demasiado extremo. A veces la sociedad, a veces no comprendemos el arte normal, porque decimos que la pintura, mira qué fea está, no entendemos las emociones de los artistas, y el arte extremo lo malinterpretamos también, y a veces en nuestro caso muy personal, nos volvemos moralistas y queremos censurar a las nuevas generaciones. No escuches reggaetón, no escuches música de banda, no escuches, por eso nosotros no somos nadie, solo escuchamos lo que a nosotros nos gusta
y lo hacemos con mucho cariño para nuestros amigos de Arena Rock, pero también para los jóvenes, ¿verdad? Sí, los jóvenes que... Tratando de sembrar la semilla de una nueva generación de rockeros, que sí la hay. Sí, sí hay, de hecho mucha gente que es jóvenes, amantes de la buena música. Exacto. Y sí, y hay muchos buenos exponentes y nuevos jóvenes. Muy jóvenes. Nuevos músicos, nuevos talentos, nuevos poetas, nuevos pintores, cinépatas, cineastas. Hay muchas cosas, documentalistas, actores, Sí. pero todo se basa también en saber tener empatía hacia las cosas y no juzgar. A veces un artista callejero tiene más talento que un artista que le echa la mano en una disquera. Así es. Y es solo un decir, ¿verdad? ¿Qué te parece si concluimos esta cápsula, mellizos? Así es, concluimos. La cápsula número 16. 16 de Arena Rock. Ujú. 16 ya. Los dulces 16. 16. Y ya tenemos permiso. Tenemos permiso. Les invitamos a que nos sigan acompañando, que le den like, que nos comenten, ¿verdad? Comenten sugerencias, amenazas, Ajá, insultos insultos. y alguna otra cosa que quieran que toquemos como tema, porque hay muchos temas más. Nos alejamos ya un poquito del rock de pantano, ¿no? Sí, sí, Lo ya. que es el blues, Luego, sí. lo que es CCR, lo que es... Bueno, por ese momento vamos a hablar de Creedence y todo ese rollo, pero vamos a tratar de darle otra óptica a las cosas, porque hay cosas muy interesantes que no se saben y muchas anécdotas, ¿verdad? Del rock, de la cultura del rock. Así es, cultura del rock. Que abarca muchas partes, muchas gentes, abarca mucha gente. Muchas cosas. Muchas cosas, muchas cosas. Entonces nos despedimos, mellizos. Nosotros somos Arena Rock.